Gracias, secretario. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Muy buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Debo confesar que sufro del mismo mal que el señor presidente de la Asamblea, así que probablemente también mi voz podría sufrir camino, espero que no muy graves. Quisiera hablar un poco, primero, de una breve descripción de cuál es el contenido de este convenio, de este tratado, y luego tratar de enmarcar su importancia, que a juicio de la comisión que me toca presidir, va mucho más allá de simplemente el contenido específico y material de este convenio. Quiero en primer lugar explicar de qué se trata o reiterar la explicación que se encuentra contenida en el informe. Se trata de una línea de crédito por una suma de 330 millones de yuanes, aproximadamente estamos hablando de 40 millones de dólares para ponerlo en la moneda de la potencia dominante en el hemisferio, con el cual el Ecuador podrá realizar determinados proyectos, ¿no es cierto?, de interés público para el desarrollo, por ejemplo, de proyectos de infraestructura o de equipamiento social. El sujeto prestamista es el Banco de Exportación e Importación de China. Quien recibirá los fondos será el Ministerio de Finanzas del Ecuador. El plazo y la tasa es al 2% en 20 años. El proyecto o los proyectos que se realizan con este crédito serán evaluados y aprobados conjuntamente por el mismo Banco de Exportación e Importación de la China y el Ministerio de Finanzas del Ecuador. De ambos tendrán que consensuar estos proyectos. El único mecanismo de solución de controversias que se prevé es el mecanismo de consultas amistosas entre ambas partes. No es el caso de las disputas que muchas veces hemos tratado aquí cuando se ha tratado de los tratados de protección recíproca de inversiones, en donde puede haber disputas entre un particular y el Estado ecuatoriano. Este es un tratado entre dos estados y los préstamos son del sector público chino al sector público ecuatoriano. Por lo tanto, se trata simplemente de cualquier discrepancia que pueda haber, será entre dos estados, no involucrará a particulares de cualquiera de las dos naciones con cualquiera de los dos estados. Quisiera explicar cuál es el sentido de hacer este tratado. Puede parecer relativamente modesto en su magnitud, pero debemos entender, y así se nos ha explicado, que la forma como la República Popular China o la cultura china construye sus relaciones es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el manejo de nuestras relaciones con el Occidente, con las potencias clásicas imperiales, con Estados Unidos a la cabeza. El tratado, el vínculo particular, el acuerdo, no es tan importante en sí como lo que permite construir. ¿Qué es lo que permite construir? Una relación de confianza, de mutuo conocimiento. Los acuerdos son entendidos como una forma de ir construyendo ese mutuo conocimiento, de ir viendo cómo es la otra parte, cómo opera, cuán confiable es, qué grado de reciprocidad establecen sus vínculos. Contrariamente al materialismo instrumental del occidente capitalista, la perspectiva oriental o asiática no tiene como objetivo la maximización necesariamente de tipo microeconómico de las rentabilidades de corto plazo. Tiene como objetivo la construcción de una relación, de un vínculo genérico que en su momento puede traducirse en ganancias, pero que tiene un valor intrínseco. Lo que importa es la confianza. Luego esa confianza puede resultar rentable o no, porque a veces esa confianza puede traducirse, por ejemplo, en donaciones, prestaciones sin reciprocidad. En cierta medida, esta forma de entender las relaciones internacionales o las relaciones interpersonales que la República China, la cultura china tiene, se parece, de lo que yo entiendo, y me perdonan si me equivoco, a lo que en nuestra población ancestral se entiende. Uno no presta simplemente para ganar dinero, presta para establecer un vínculo, presta para establecer una confianza, presta para incorporar al otro en la red de relaciones sociales de la cual uno pertenece.
de lo que yo conozco en la cultura árabe también funciona de una manera muy parecida. Es precisamente la forma como se construyen relaciones en pueblos cuya cultura todavía no ha sido totalmente corrompida por el materialismo instrumental del capitalismo. Ciertamente los chinos pueden ser grandes capitalistas y lo han demostrado hasta la saciedad, pero lo que estoy diciendo es que su cultura de relaciones no se halla aún, o espero que nunca lo sea, permeada de manera perpetua y completa, de cabo a rabo, por la concepción instrumentalista de la rentabilidad a corto plazo. Al entrar nuestro país en este trato, lo que estamos haciendo es precisamente eso, entrando en un proceso de construcción de ese vínculo de confianza. No es el caso y no ocurre lo mismo con los tratados y convenios de cooperación económica que tienen una intención claramente crematística, cuyo objetivo es hacer un negocio de una vez y para siempre. Aquí estamos entrando en un terreno que estamos tratando de crear el espacio para ir en el surco de las relaciones mutuas, ir estableciendo una cooperación que va mucho más allá de lo financiero. Nos parece extraordinariamente importante ir explorando este camino, del cual este convenio es simplemente la primera fichita, es la primera invitación a tomar té, que nos permite en el futuro ir desarrollando esos vínculos que quiero ahora señalar tienen una importancia histórica, porque es claro para cualquiera que lea el momento actual de la economía mundo que el occidente tradicional, nuestro foco, nuestro eje de orientación, el polo hacia el cual nuestra historia se ha volcado desde sus orígenes, pasa por una crisis que es mucho más que la clásica crisis económica de los mercados, que es una crisis de su concepción misma de cómo debe funcionar la economía mundo y las relaciones. Lo que ocurre hoy en día en Wall Street no solamente son las transacciones de la bolsa, sino es el reclamo de una población que en el centro del capitalismo mundial se cuestiona y se pregunta si todo será nada más que los conceptos que de alguna manera se establecieron en la economía liberal clásica, si el ser humano es nada más que el homo economicus o no será algo mucho más allá de esa convención, de esa figura estilizada, estereotipada y probablemente falsa del ser humano utilitario y adquisitivo. Es extraordinariamente importante que tomemos el peso a la necesidad que tiene nuestro país de ir estableciendo por muchas vías de todo tipo, cultural, económico, social y político, los vínculos con quienes creemos, y no creo que es una apuesta arriesgada, es decir, serán los focos hegemónicos de la civilización en los siglos venideros. Desde el punto de vista chino, lo ocurrido con el capitalismo internacional europeo de los últimos 200 años no es sino una pequeña perturbación más, breve, efímera, en el recurso de los siglos y de los ciclos de siglos, en los cuales esa cultura ha vivido siempre como el centro del mundo. No vamos a discutir con ellos si lo son o no, pero ciertamente es importante para la soberanía, independencia, libertad de maniobra de nuestro país que establecemos esos puentes, esos vínculos que nos permitan el día de mañana, en el momento en que el mundo capitalista tradicional sufre tensiones y crisis sin cesar, y la más grave, la espiritual, esa que lleva a que Wall Street hoy día sea el centro de la protesta cultural y no solamente de los negocios y negociados de la gran banca mundial. Es ese paso, ese tránsito que estamos haciendo a través de convenios como este, que son pequeñas fichas, como digo, que nos pueden ayudar a ir creando esos salvavidas, esos vínculos, esos puentes que el día de mañana le van a dar a nuestro país la posibilidad de manejarse con mayores grados de libertad en un mundo que va a cambiar de manera profunda, mucho más allá tal vez de lo que imaginamos. Es extraordinariamente importante entender que no significa que nuestro país esté abandonando sus vínculos tradicionales, que esté abandonando sus relaciones normales y satisfactorias con las potencias tradicionales. Estamos abriendo nosotros espacios, estamos en una maniobra de largo aliento histórico para insertar a nuestro país en el mundo, y ya no solamente en ese presunto mundo que era simplemente el mundo de las potencias europeas blancas. Es extraordinariamente importante que entendamos este sentido de lo que estamos haciendo, y lo que aprobemos hoy día es simplemente un pequeño paso en ese camino. Creemos además extraordinariamente importante
que nosotros como país y como Estado aprendamos a operar en un mundo donde los conceptos de lo que son las relaciones van a cambiar y están cambiando profundamente. Y es importante que aprendamos a negociar y a trabajar con otras culturas muy diferentes tal vez a las europeas, pero quién sabe, en el fondo, muy en el fondo, afines a lo que son nuestros legados o algunos de nuestros legados más ancestrales. Creo que con esto he tratado de explicar, más allá de lo inmediato, más allá de lo contingente de este acuerdo, el sentido en el cual se inserta la necesidad que tenemos de abrirnos con profunda generosidad y apertura de mente y de espíritu a todos esos nuevos mundos, que lo único que están haciendo es recuperar el centro que transitoriamente perdieron en el devenir arrollador de esa marea de materialismo que cubrió al mundo a partir del siglo XVIII. Quiero solo terminar con una anécdota que trata de ilustrar un poco de lo que estoy hablando. Si mal no me recuerdo la fecha, en el año 1806, el rey de Inglaterra envió una delegación comercial a China, presentándole al emperador chino un conjunto de regalos que constituían básicamente herramientas tecnológicas e inventos de la tecnología británica. Su intento era impresionar al emperador chino para insinuarle que era el momento en que abriera sus fronteras para comerciar con los comerciantes británicos. La cortés respuesta del emperador chino más o menos va por el sentido que voy a parafrasear a continuación. Señor rey de Inglaterra, agradecemos sus humildes y sumisos gestos y regalos, entendemos que me ha dado lo mejor que tiene, comprendo la humildad de su intento, sabemos que a ustedes les encantan los juguetes y los chechereches, nosotros estamos dispuestos a ofrecerlo en retribución a sus triviales dones, lo que nosotros tenemos, la sabiduría del celeste imperio, la profundidad de nuestra cultura, y el momento que quieran venir usted o sus servidores o sus comerciantes a ser instruidos en buenos modales, en buenas maneras, en la forma correcta de vivir, estaremos felices de enseñárselas. Estamos encantados de recibirlos para que aprendan a ser civilizados. Agradecemos el gesto amistoso que ha tenido con nosotros. Esa fue la respuesta del emperador de China. Tal vez es el momento en que empecemos a pensar como que el emperador de China, no como los clásicos de la economía política citaban esta carta con desprecio y desdén a la barbarie, de un señor que no era capaz de entender por dónde iba el progreso de la humanidad y se aferraba al confucianismo o a otras filosofías de antiguas. Tal vez después de todo, y en el largo plazo histórico, que son 200 años para un emperador chino, ¿no es cierto? El emperador era mucho más sabio y más profundo que los mercaderes ingleses y su rey, mandándole regalitos, catalejos, telescopios, planos de máquinas, etc. Es tiempo que redefinamos nuestras relaciones con el mundo, pero también las relaciones económicas internacionales, de nuevo en términos no de tecnología, sino de sabiduría. Y eso es algo en el cual nuestro país tiene mucho que ofrecer, porque nuestra cultura ancestral, nuestras culturas ancestrales también se construyeron sobre los mismos principios. Yo quisiera que pensemos cuando pongamos nuestro voto que eso es lo que estamos haciendo a través de lo que parece ser un pequeño y modesto acuerdo en el cual el Banco de Comercio Exterior de la China nos da una línea de crédito concesional, 2% en 20 años, para que desarrollemos proyectos. Ustedes dirán, ¿qué tanto se puede hacer con 40 millones de dólares? No es ese el punto, es qué tanto podemos abrir iniciando este camino, al cual si lo hacemos bien, si nos mostramos mutuamente dignos de confianza, nos abrimos al enorme imperio diferente y distinto que es China, no para ser sus siervos ni sus esclavos, sino para tenerlos como un recurso que nos permita contrapesar el poder tradicional que siempre nos ha dominado. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo agradezco profundamente que me hayan escuchado y si es que tienen a bien apoyar esta ratificación, yo también estaré muy agradecido. Creo que el gobierno ecuatoriano, mi partido, mi bancada, acompañará ese agradecimiento. Señor presidente.